En esta ocasión les voy a explicar cómo virtualizar una base de datos de Mongo Database en la plataforma de Nodo. Para esto tenemos que tener instalado de Nodo y ejecutamos la aplicación. Una vez en la aplicación tenemos que habilitar el Virtual Data Port, lo tenemos que encender. Bien, y en la opción Virtual Data Port Server damos clic en Start y esperamos hasta que el servidor se inicialice. Bien, una vez que el servidor ha inicializado nos aparece el círculo en rojo que el servidor está corriendo y nos vamos a la administración del Virtual Data Port dando clic en Launch. Esperamos hasta que se cargue. Una vez en la ventana de administración tenemos que identificarnos y el nombre de login es admin por defecto y la contraseña es admin. El URL del servidor ya viene por defecto y damos clic en conectar. Lo primero que tenemos que hacer para poder virtualizar la base de datos que está en Mongo es que tenemos que importar una clase de conexión para que se puedan comunicar, para que de nuevo se pueda comunicar con Mongo. Para esto damos clic en archivo, jar manager. La clase es con extensión jar. Bien, damos clic en crear y para eso tenemos que tener el archivo .jar que es de conexión de nodo con Mongo. Lo buscamos, lo seleccionamos y nos aparece un mensaje en el que dice que se ha agregado un nuevo elemento. Damos clic en OK, ya tenemos el elemento importado, cerramos. Bien, ya que tenemos la conexión, ya tenemos la clase para poder conectar de nodo con Mongo, tenemos que tener inicializado el servidor de Mongo. En mi caso ya lo tengo abierto. Bien, y para poder verificar la base de datos que tenemos y las colecciones, vamos a utilizar RoboMongo, que es la aplicación gráfica para poder ver la base de datos de Mongo. Y tengo mi base de datos de camaronera, en la cual tengo 8 colecciones. Para estas 8 colecciones yo tendré que crear en el de nodo 8 conexiones a cada una de ellas y 8 vistas para poder ver los datos que hay en cada una de estas colecciones. Bien, lo primero que vamos a hacer en de nodo es crear una nueva base de datos. Damos clic en Database Manager, nos aparece esta ventana, damos clic en Nuevo y le ponemos un nombre a nuestra base de datos y damos clic en OK y esperamos que se cree la base de datos. Una vez que tenemos la base de datos creada, lo que tenemos que hacer es hacer conexión hacia los orígenes de datos. Los orígenes de datos, como dije, sería una conexión a cada una de estas tablas que tenemos aquí, que serían 8. Bien, vamos a crear una nueva carpeta en donde vamos a poner los orígenes de datos, data source, y sobre la carpeta vamos a dar clic derecho, nuevo, data source, custom. Bien, para nuestra primera conexión vamos a ver la primera que voy a hacer es para la tabla cantón. Le voy a poner un nombre cantón. Aquí en el nombre de la clase tengo que seleccionar el archivo jar que ya anteriormente habíamos importado, guardamos y vemos que ya nos aparece nuestra primera conexión. A partir de nuestra conexión vamos a crear una vista base en la cual tenemos que indicar el nombre del host, por defecto localhost, el número del puerto en el que está Mongo Database, que por defecto es el 27017. En caso de que no funcione la conexión, deberíamos revisar el puerto en el que está instalado Mongo Database. Tenemos que colocar el nombre de la base de datos tal y como la tenemos en Mongo y el nombre de la colección a la que queremos crear la vista, en este caso se llama de cantón. Tenemos que comprobar que el nombre de la base de datos y de la colección sean los mismos que están en la base de datos de Mongo.
caso contrario no se creará la vista y nos aparecerá error. Bien, nos aparecieron los campos que se encuentran en esta colección de aquí. Bien, aquí podemos seleccionar qué campo de estos es la clave primaria. En mi caso, en la tabla Cantón es CAN-ID. Seleccionamos y damos clic en Set Select as PK. Y ya indicamos que este campo, esta columna es llave primaria. Guardamos y se nos ha creado la vista. Vamos a crear otra carpeta en donde almacenaremos cada una de las vistas base, y arrastramos la nueva vista que hemos creado a la carpeta. Cerramos esto, volvemos a la carpeta Data Source para crear el siguiente origen de datos, la siguiente conexión, que sería la siguiente tabla, que en mi caso sería mes. Realizamos los mismos pasos, seleccionamos la clase, guardamos, creamos la vista base. Aquí seleccionamos cuál es la clave primaria y guardamos. Se nos ha creado nuestra nueva vista base, la colocamos en la carpeta vistas bases, y de esta manera tenemos que crear con las demás colecciones que tenemos. Tenemos que crear las siguientes conexiones o orígenes de datos para cada una de estas tablas y las vistas bases, que en este caso serían 8. Yo tengo 2, me faltaría realizar las 6 restantes con el mismo procedimiento con la que ya realizamos Cantón y mes. Bien, una vez creados todos nuestros orígenes de datos y nuestras vistas base, que en mi caso eran 8, tal como tengo en la base de datos, podemos hacer una consulta para ver si podemos visualizar los datos. Para esto nos vamos a las vistas bases y podemos seleccionar cualquiera de las vistas, damos doble clic y nos aparece aquí los campos, y damos clic en este botoncito de como play, y nos aparece, vamos a maximizar, nos aparece esta ventanita en la que dice execute, y aquí nos aparece el comando que dice seleccionar desde la tabla Cantón. Bien, ya aquí tenemos la consulta, por lo tanto debería presentarnos los datos. Damos clic en execute para ejecutar la consulta y vemos que nos retorna todos los datos que hay en la tabla Cantón. Esto para poder comprobar que sí hay una conexión de las tablas de la base de datos, si la podemos visualizar en Denodo. Bien, como ya tenemos la base de datos virtualizada en Denodo, ya podemos visualizar las tablas. En Denodo también podemos crear consultas, como vemos, de tipo SQL. Creamos una consulta seleccionando todos los campos. Aquí también podemos ejecutar tipos de consulta para seleccionar pero campos específicos. También tenemos otra facilidad, que ahora voy a crear yo una consulta pero a partir de modo gráfico. Para esto podemos dar clic sobre cualquiera de estos elementos, damos clic derecho, nuevo, y aquí tenemos para realizar Store Procedure, procedimientos almacenados, diferentes tipos de consultas. Yo voy a utilizar la consulta de tipo join para poder asociar varias tablas. Y aquí nos aparece esta nueva ventana en donde dice modelo. Aquí lo que tengo que hacer es, de las vistas base, tengo que arrastrar cada una de las vistas para que me aparezcan en el modo gráfico. Voy a poner mi tabla de hechos compra en el medio. Bien, vamos colocando todas las tablas a las que queremos realizar la consulta, las que nosotros necesitemos. Yo voy a necesitar todas estas tablas.
vamos ubicando. Seguimos ubicando todas las tablas que necesitemos. Y por último, Cantón. Bien, en mi caso yo he seleccionado todas las tablas, ya que voy a hacer una consulta hacia todas estas tablas. Tengo mi tabla principal. Una vez que tengamos todas las tablas a las cuales queremos realizar una consulta, tenemos que referenciar las tablas en las que se encuentra clave primaria y clave foránea. Para esto vamos a empezar, por ejemplo, en la tabla tiempo. Tenemos una referencia tiempo-mes, que es de la tabla mes, para la cual decimos que el mes ID va a estar referenciado en esta tabla tiempo. Aquí en esta tabla tiempo tenemos el ID de tiempo por aquí, para lo cual vamos a decir que este tiempo va a estar referenciado en la tabla de compra. Tenemos en la tabla mes el ID del trimestre. Vamos a decir que trimestre está referenciado en la tabla de mes. Semestre, tenemos el semestre ID referenciado en la tabla trimestre. Proveedor lo tenemos referenciado en la tabla de compra. Al cantón lo tenemos referenciado en la tabla de proveedor. Y a la provincia la tenemos referenciada, la provincia ID, la clave primaria la tenemos referenciada en la tabla cantón. Bien, en este caso fue necesario referenciar con una línea, con una flechita, las tablas a las cuales se necesitaba relacionar para poder crear la consulta. Bien. Una vez que hayamos creado todas las referencias hacia las tablas que queremos consultar, nos vamos a la pestaña de Output y aquí nos aparecerá todos los campos de todas estas tablas que tenemos aquí, ya que como estamos creando la consulta, y las tablas que se coloquen aquí, hacia esas tablas se consultará. Por lo tanto, todos estos campos que tenemos aquí, estos atributos, nos aparecen que en la vista, cuando se ejecute, nos aparecerán todos estos campos. Bien, yo voy a seleccionar los campos que no quiero que se presenten. Voy a seleccionar los ID que no quiero que se presenten. Los ID. Bien, una vez que ya hayamos seleccionado todos los campos que no vamos a querer que se presenten, damos clic en Remove Selected y se nos han eliminado todos los campos que nosotros seleccionamos, quedándonos para la vista solamente estos campos. Una vez que tenemos los campos que queremos que se visualicen en nuestra vista, procedemos a guardar la vista. Nos aparece dos campos con rojo, ya que en la tabla proveedor tenemos un campo que se llama proveedor nombre y en la tabla provincia la misma forma. Vamos a cambiarle proveedor y le vamos a poner prove. Bien, vamos a guardar nuestra vista. Y vemos que ya se ha guardado nuestra vista y nos sale en la parte de aquí, la parte inferior. Vamos a crear una nueva carpeta para colocar nuestra vista, que se va a llamar vistas completas, y vamos a colocar nuestra vista que hemos creado en la carpeta. Aquí ya podemos visualizar nuestra vista, damos doble clic
Y para poder ejecutar nuestra vista y poder visualizarla, damos clic en Execution Panel. Bien, nos aparece la ventana de ejecución y el comando respectivo, damos clic en ejecutar y podemos visualizar nuestros resultados. Podemos visualizar todos los campos que escogimos y todos los datos. Bien, esto sería todo. En esta parte donde creamos las vistas podemos hacerlo de forma gráfica. Aquí tenemos las condiciones, aquí podemos agregar más condiciones, podemos agrupar los datos, podemos ver los datos de salida. Estas son las funcionalidades que tiene Denodo y trabaja con lenguaje SQL.